Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de aguas saladas, y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada al Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí,
y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que mediante el templo vivo que es su cuerpo, nos santifica y nos reúne. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en esta fecha en que nosotros celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Una iglesia dedicada o consagrada, por ejemplo una catedral o un templo, son un lugar muy especial. Alguien me decía con mucha tristeza que en Europa, por falta de fe, hasta en Estados Unidos, por falta de dinero para el mantenimiento, han tenido que vender las iglesias y hacer ahí restaurantes y cosas. Eso es un signo de un tiempo muy terrible. Dios está en todas partes, pero un templo consagrado también nos recuerda que somos parte del templo espiritual de la iglesia. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy importante, como digo, la fiesta de hoy, porque dice uno: ¿dónde queda eso de la Basílica de Letrán? Sí, es una basílica muy importante, porque ahí tiene el Papa lo que se llama su cátedra, ¿verdad? Cuando el Papa habla, habla en el Vaticano, que es otra gran iglesia, la Basílica del Vaticano, ¿no? Pero él es el maestro de la fe. Y bueno, ese templo es especial porque es un templo que significa también espiritualmente, como todos los templos, significa ese lugar de la reunión cristiana. No es que Dios está solamente en un templo, está en todas partes, pero un lugar sagrado amerita ese simbolismo, el respeto al simbolismo que tiene. Por eso hoy Ezequiel tiene la visión del templo, ¿no? Un templo, dice, del que salía agua abundante, abundante, y si ustedes buscan su mapa, iba hasta el Arabá. El Arabá es el Mar Muerto. Y cuando el agua del templo salía y llegaba al Mar Muerto, florecía ese Mar Muerto, que cada día está muriéndose más, ¿verdad? Quiere decir la gracia de Dios. A veces nosotros, cuando pasamos delante del templo, de la iglesia, el oratorio, pues está la iglesia, naturalmente adentro está el Santísimo Sacramento. Cuando es una parroquia me refiero, ¿no? Entonces no es bueno que le tengamos más respeto al supermercado, al Walmart, al centro comercial, que son lugares buenos, ¿verdad? Pero no pensemos en que ahí, en ese templo, está Jesucristo, está el Señor, en su cuerpo, alma, sangre, divinidad. Por eso Jesús hoy llega a un lugar y purifica el templo. Cuidado con esta escena, ¿eh? No es que Jesús le pegó a nadie, ¿verdad? No le quitó a nadie, le dio golpes, sino él volcaba las mesas y tiraba las monedas, porque el templo era un mercado. Ustedes convierten en mercado la casa de mi Padre. El templo de Jerusalén era como casa de cambio, era lugar para comprar las víctimas del sacrificio,
era el lugar de la limosna. Bueno, no es que un templo no puede tener allá una venta, por ejemplo, de la par del templo de medallas, de rosarios. No, eso no es un mercado. Además, ¿cuánta gente compra esto? Nadie, prácticamente, ¿no? El mercado es cuando nosotros vemos lo que pasa en unas sectas, ¿no? Esas sectas evangélicas se convierten en un negocio, ahí se mercantiliza la fe. Ahí lo importante es la ofrenda. Tus pecados, pues que Dios se entere o no se entere. Esto es un mercado realmente, ¿no? Son 48.500 iglesias que tienen el mismo método. Vivir de unas predicaciones trastornadas, muchas son trastornadas, ¿verdad? La gran mayoría. Por eso dice Jesús, cuando Él dice destruyan este templo, no entienden, es su cuerpo. Nosotros vamos al templo, vamos a la parroquia, a la catedral. No es que el edificio es el templo, el cuerpo de Cristo, nosotros lo somos. Pero el lugar es especialmente importante porque es consagrado y porque significa lo que nosotros somos, significa lo que somos, el templo espiritual. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, recordamos que somos también el cuerpo de Cristo, el templo espiritual. La iglesia es el templo espiritual de Cristo en cada bautizado. Dice Pablo, ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Recordamos esto? Porque a veces tratamos el cuerpo no como mercado, lo tratamos como lugar de mafia. Mi cuerpo es mi cuerpo, viva el aborto. No, un cristiano católico tiene que respetar también su cuerpo. Cuánta pornografía, que es una degeneración de la persona humana. Recordamos la dignidad del cuerpo que un día va a resucitar. Y en segundo lugar, yo diría, cuando nosotros vamos al templo, tenemos pues la conciencia de que está presente el Santísimo Sacramento, donde lo haya, ¿verdad? Pero casi siempre lo hay. Tenemos oración, devoción al Santísimo Sacramento que está allí presente. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración le decimos a Cristo, oh Cristo, te damos gracias. Hablabas de tu cuerpo resucitado, porque tú eres también, Señor, el edificio es el templo, el cuerpo de Cristo, nosotros lo somos, pero el lugar es especialmente importante porque es consagrado y porque significa lo que nosotros somos, significa lo que somos, el templo espiritual. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, recordamos que somos también el cuerpo de Cristo, el templo espiritual. La iglesia es el templo espiritual de Cristo en cada bautizado. Dice Pablo, ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Recordamos esto? Porque a veces tratamos el cuerpo no como mercado, lo tratamos como lugar de mafia. Mi cuerpo es mi cuerpo, viva el aborto. No, un cristiano católico tiene que respetar también su cuerpo. Cuánta pornografía, que es una degeneración de la persona humana. Recordamos la dignidad del cuerpo que un día va a resucitar. Y en segundo lugar, yo diría, cuando nosotros vamos al templo, tenemos pues la conciencia de que está presente el Santísimo Sacramento, donde lo haya, ¿verdad? Pero casi siempre lo hay. Tenemos oración, devoción al Santísimo Sacramento que está allí presente. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración le decimos a Cristo, oh Cristo, te damos gracias. Hablabas de tu cuerpo resucitado, porque tú eres también, Señor, la puerta por la que entramos al templo de la familia de Dios. Haz que nosotros respetemos el cuerpo humano, no tengamos cuidado únicamente por el edificio material, pero que también tengamos reverencia
a lo que es un sagrario, una iglesia, un templo. Te pedimos, Señor, que nosotros no hagamos de nuestro propio cuerpo y no hagamos de la iglesia un lugar indebido, sino con el respeto, la alegría y la claridad cristiana, tengamos el encuentro contigo siempre. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, dice en la antífona del Salmo 45, un río alegra a la ciudad de Dios. Bueno, pues es ese río, ¿verdad?, que veía el profeta Ezequiel. Y recordemos que la gracia de Cristo, la cruz, fue atravesado su costado y salió sangre y agua. Y bueno, ese caudal, ese manantial no se ha secado. Es el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. De allá de nuestro templo, de nuestro barrio, de nuestra aldea, de nuestra ciudad, de ahí sale la gracia de Dios. Claro que sí, hay que tener mucho aprecio a nuestros templos. Ahora se suele quemar iglesias, ¿verdad?, por grupos trastornados o trastornadas. Cuidemos, respetemos, defendamos ese espacio sagrado. Entrando pues en la contemplación, imaginemos un río hermoso que va creciendo y es el río de la gracia. Y decimos una vez más, un río alegra la ciudad de Dios. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente, en la acción, hoy queremos proponernos, pues recordar que somos templo vivo del Señor. Claro que somos un templo vivo en el cuerpo. No hagamos del cuerpo un mercado, un lugar de pecado, un lugar de suciedad espiritual. Vayamos al sacramento de la confesión para que podamos quedar limpios siempre y Dios venga a habitar en nosotros, seamos morada de Dios, como dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, también preocupémonos de nuestros templos. Como digo, hoy día hasta se queman los templos. El interés de hoy es construir un hermosísimo centro comercial. O, qué sé yo, tal vez una mansión personal. Los templos a veces son olvidados y cuesta mucho esa manutención de los templos cuando son el lugar del encuentro con Dios. Y hoy también les pido que oremos mucho por el Papa Francisco, por su magisterio. Él es el que el Señor ha puesto como signo de unidad y como guardián de su verdad. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, que también fue templo del Señor cuando lo llevó en sus divinas entrañas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Juan Bautista, patrono de la Basílica de Letrán, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.